Hola, hoy día quiero hablar una vez más de Job 1:21, donde dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay un doble propósito para el sufrimiento de este hombre llamado Job. Un hombre perfecto, Dios mismo lo califica como un hombre perfecto y temeroso de Dios. Pero lo que ahora vemos es el sufrimiento de Job, que tenía una doble explicación. Su propósito al principio era demostrar el valor y la gloria de Dios, y su propósito continuo era refinar la justicia de Job. El sufrimiento no es un castigo en este caso, no es una señal de la ira de Dios. El dolor de Job no es el dolor del látigo del verdugo, sino el dolor del bisturí del cirujano. La remoción de la enfermedad de orgullo es lo más amoroso que Dios puede hacer, no importa cuál fuera el costo. La palabra de Dios dice que su voluntad es de tres tipos: es buena, es agradable y es perfecta. Así dice Romanos 12:2. Por lo tanto, comprendemos que todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, por más duro y difícil que sea, será lo mejor, y lo podemos apoyar con otro versículo de la Biblia, cuando dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigo, recuerde las palabras del Señor: es mejor sufrir el intenso dolor de arrancar un ojo que permitir un pecado en el corazón. Si esto no parece obvio para usted, a saber que la santificación es digna de dolor en esta tierra, probablemente es porque usted no aborrece el pecado y no valora la santidad como Dios la valora. Y como usted debiera, examinémonos cuidadosamente en este sentido. Mis queridos, no había otro hombre más justo, más temeroso de Dios que Job. Y Job llega a reconocer que todas las pruebas, que todos los sufrimientos traen para él una bendición. Es como el bisturí de Dios tratando su vida. Hoy día probablemente usted está pasando un momento de dificultad. Probablemente usted hoy día está pasando sufrimiento. Esta misma pandemia, COVID-19, a usted le tiene agobiado. Son pruebas que Dios permite y solo podemos soportarlas en el Señor. Si usted lee toda la historia de Job, Job soportó todo en el Señor. Tuvo la fuerza para aferrarse al Señor. Y al final del libro de Job, capítulo 42, Job recibe la recompensa del Señor. Amigos y amigas, en este tiempo de dificultad, aferrémonos a Dios. Si usted todavía no ha abierto su corazón a Jesús, le invito a que lo haga cuanto antes, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación para su vida. Que Dios le bendiga.